En este video vamos a ver cómo calcular el periodo de un objeto con variabilidad periódica utilizando los programas Análisis de Variabilidad Estelar y el programa VSTAR. Todos los objetos en el universo varían de brillo, no hay nada que no varíe. Unos lo hacen de manera periódica y otros de manera irregular. Los cuásares, por ejemplo, aumentan de brillo cuando la tasa de acreción de materia aumenta, cuando hay mayor cantidad de material cayendo hacia el agujero negro desde el disco de acreción. Eso produce subidas de brillo impredecibles debido a los estallidos de la materia cayendo en el objeto colapsado. En las gigantes rojas vemos un patrón de variabilidad irregular también por la cantidad de células convectivas que tienen y cómo modifica el patrón luminoso de la superficie. Estos son ejemplos de variabilidad irregular, pero hay objetos que tienen una variabilidad periódica. Los asteroides, por ejemplo, nos muestran diferentes caras de su superficie y mientras mayor es el área que nos muestran, el brillo es mayor y dependiendo de la orientación del eje de rotación también vamos a ver diferentes formas en la curva. De ahí podemos determinar un periodo constante debido a la rotación. El mismo fenómeno lo vemos en los cometas. El cometa aumenta de brillo a medida que se acerca al Sol y cuando se aleja del Sol vuelve a disminuir el brillo. Dentro de esta subida y bajada tenemos el patrón debido al periodo de rotación, pero a cierta distancia del Sol comienzan a sublimarse los gases y se comienza a formar una coma alrededor del cometa. Entonces vemos que el cometa aumenta de brillo y sumado al brillo que refleja el núcleo vemos el brillo de la coma. Hay otros objetos que varían constantemente de brillo también, como por ejemplo las estrellas donde ocurren tránsitos. Cuando el planeta pasa frente al disco de la estrella, vemos una caída de brillo muy pequeña porque el planeta oculta una fracción muy pequeña del área de la estrella. Pero como el planeta gira en torno a la estrella en un periodo constante, vamos a ver esta pequeña caída de luz a intervalos regulares. Esto pasa también con las binarias eclipsantes, estrellas que se ocultan una a la otra mutuamente y entonces vemos caídas de brillo periódicas. Las novas son otro ejemplo de caídas periódicas. Cuando estas producen estallidos por el material acretado por la enana blanca, por la compañera, vemos el patrón que vemos en las estrellas variables eclipsantes, pero vemos que cae de brillo porque la explosión va disminuyendo de brillo. Las pulsantes también son estrellas con un periodo constante. Ellas estallan en una capa alrededor del núcleo, expanden sus capas superficiales y luego la gravedad comienza a contraer otra vez las capas superficiales. Estos son objetos que tienen un periodo constante y esto es lo que vamos a determinar en el video. Cómo calcular el periodo de un objeto con variabilidad constante. Las medidas de brillo las vamos a realizar en día juliano. Podemos ver en la caja de comentarios el enlace a videos anteriores y vemos cómo cuando se calcula la fotometría los programas automáticamente nos dan la fecha juliana para el momento de la medición. Entonces con la fecha juliana y la magnitud medida para ese momento vamos a tener lo que se llama serie temporal. Hay otro parámetro también, un tercer parámetro que es el error en la medida. Ya vimos en un video anterior, también está en la caja de comentarios, cómo calcular el error. Aunque el error no lo necesitamos para todas las mediciones. Hay algoritmos que no necesitan el error como vamos a ver. Yo en este caso descargué la data de la página web de la APSO. Ahí está la dirección. Vamos a Data, Web Observe, Submit o buscar data. Download data. El formato para solicitar datos. Yo voy a utilizar el ejemplo de la variable pulsante tipo mira RLEO, que se pone desde donde queremos los datos, desde qué época hasta qué época. Lo podemos poner en día juliano o como se muestra aquí, mes, día y año separado por slash. Nombre, apellido, correo electrónico, país, organización a la que pertenecemos, si somos astrónomos profesionales o amateurs y para qué fines es la data. En este caso es para proyecto educativo, para este tutorial. Si queremos discrepancias incluidas, yo le digo que no, quiero solo medidas. Y el formato, si es delimitado por comas, por tabulaciones o por espacio. Yo lo pedí separado por espacios, entonces enviamos submit y nos va a aparecer un enlace con la data y un enlace con una reseña de qué es cada uno de los parámetros. Vamos al botón derecho y abrimos en una nueva pestaña.
Tenemos la fecha juliana, la magnitud, en qué canal fue, y la estrella y el observador, etc. Pero no vamos a botón derecho guardar data, no vamos a hacer esto, sino que vamos a seleccionar todo y la vamos a pegar en un documento de texto. Y después que vamos a guardar la data. Si nosotros decimos guardar directamente sin seleccionar, se nos va a descargar un archivo como este. Aquí vemos, y esto no lo va a leer ningún programa. Si lo copiamos en un documento de texto, como yo expliqué, se nos va a guardar la data de esta manera, de manera organizada. Podemos editar, podemos eliminar las magnitudes que no nos interesen, que sean de otro canal, etc. Yo voy a abrir el programa AVE, Análisis de Variabilidad Estelar, y voy a importar la curva, abrir de RLEO, que la tengo en el disco C. Tengo una data reciente, esta que tengo aquí, con muchas observaciones, y tengo una data más antigua, que también voy a abrir. RLEO, esta que tengo preparada. Aquí se puede ver claramente el periodo en esta data reciente. Vemos el periodo claramente, vemos los picos, y aquí vemos los periodos, muchos ciclos comprimidos. Yo me voy a ir a visualizar, editar estilo de gráfica, y vamos a estirar la gráfica. Tiene 400 píxeles en eje X, yo le voy a colocar 6400 y OK. Entonces ahí vemos los ciclos. Vemos que hay menor cantidad de observaciones. Estas son observaciones mucho más antiguas. Hay menos medidas dibujando cada ciclo de las curvas de luz. Estas, como son observaciones más recientes, hay mayor cantidad de aficionados midiendo la estrella y reportando los datos a la base de datos. Entonces vamos a calcular el periodo. Yo voy a utilizar esta data nueva. Y vamos a ver que cuando yo me paro en cualquier parte de la gráfica, vemos estos numeritos que están aquí abajo, nos dicen el día juliano de esas medidas. Entonces por ahí ya uno puede tener una estimación del periodo porque se ve claramente, hay muchas observaciones. Y saco la calculadora. Entonces me voy a parar encima de este pico que está acá. 2458198. 2458198. Y ahora menos, y me paro en el pico anterior. Entonces voy a tener más o menos un estimado del tiempo en días que hay entre este pico y este otro pico que está acá. Entonces tengo 2457896 menos 2457896 igual 302 días. Entonces aquí es donde yo me voy a ir a la ventana herramientas y me voy a análisis de periodo, activo, y me paro sobre los datos. Botón derecho del ratón y voy a activar buscar periodo. Entonces en periodo inicial se supone que yo no conozco el periodo de la estrella. Yo voy a colocar en periodo inicial, vimos que había 302 días entre cada ciclo, entonces vamos a poner menos. Vamos a poner 250 días. Y por encima vamos a poner un rango de 302, vamos a poner 350 días. Y colocamos el número de observaciones. 3445. Entonces aquí es donde viene el dilema. Tenemos 6 algoritmos de búsqueda de periodo. Estos dos que están arriba, Polygonal Length y PDM, son algoritmos estadísticos. Esto es longitud poligonal. Vamos a darle OK con este algoritmo. Y luego explicamos qué es lo que hace el algoritmo. Yo pausé el video para ahorrar tiempo. Aquí vemos el periodograma que se generó. Vemos un mínimo. Vemos aquí 0 y vemos aquí 2599. Tenemos que buscar este mínimo. Y vamos a ver qué periodo nos dice aquí abajo. 311. Podemos también irnos con el periodograma a visualizar, editar, invertir eje Y OK. Invertimos la curva y buscamos el mínimo. Vamos a herramientas, análisis de mínimos. Nos colocamos en el periodograma, botón derecho, punto inicial, y botón derecho en este otro tramo, punto final. Botón derecho, calcular 1. Ahí tenemos 311
Y de esa manera podemos ir refinando, buscamos un tramo donde veamos que la flecha toca la parte más baja de la curva del periodograma y vamos a obtener el periodo de la estrella de esa manera. Pero vamos a explicar qué es lo que hace el algoritmo longitud poligonal. Esto es un algoritmo estadístico. En los algoritmos estadísticos, lo voy a mover para acá, el programa realmente lo que hace es una serie de pruebas de hipotéticos periodos y él va midiendo una serie de parámetros en cada uno de los periodos de prueba, donde esos parámetros den el mínimo error es porque ese es el periodo real del objeto. Y me voy a ir a herramientas, análisis de periodo, escojo. Entonces me voy aquí al mínimo que ya me dijo 311, lo veo en la casilla de abajo. Y pongo marcar periodo. Una vez que me marque el periodo, yo me paro en el fondo y digo diagrama de fases. Entonces me va a mostrar esto. ¿Qué es lo que es esto? Este diagrama de fases. Estos son la superposición de todos estos periodos. Con un diagrama de fases, yo superpongo todos los periodos en un único periodo. Y es así donde hace las pruebas el programa. Los algoritmos estadísticos son adecuados para cuando nosotros no es el caso de esta curva. Esta curva está muy bien definida, tiene muchas medidas, pero cuando nosotros tenemos muchos puntos dispersos, por ejemplo, digamos que tenemos una curva como esta, varios puntos dispersos, de donde no podemos definir realmente un periodo a simple vista. Supongamos que el periodo de este objeto fuera el siguiente, veamos esta curva. Pero eso no lo podemos ver a simple vista. Entonces, lo que hace el programa con el periodo mínimo y el periodo máximo es un método que se conoce como plegado de datos, que es el que utilizan los algoritmos estadísticos, donde todas las medidas se compilan en un solo periodo. Y este periodo plegado lo trabajamos como si se tratara de un solo periodo, cuando en realidad estamos superponiendo todas las medidas. Y mientras más datos nosotros tengamos, mientras más medidas tengamos, más se va rellenando este plegado de datos. Esto se le conoce como diagrama de fase, porque todos los periodos están superpuestos en un solo periodo donde nos interesa solamente la fase del periodo. Y de este plegado es que el programa realiza el análisis. En el caso del algoritmo que nosotros tomamos, longitud poligonal, el programa realmente lo que hace es medir la distancia entre los puntos. Yo con las flechas del teclado, fíjense en estos números que están aquí arriba. Voy a abrir el periodograma. Voy a abrirlo para que se vean bien los números. En visualizar, editar estilo de gráfica. Vamos a ponerle 600 píxeles. Y aquí tengo el diagrama de fase. Veamos este numerito que está aquí. Con las flechas arriba y abajo, nosotros vamos a movernos en un rango de tiempo mayor o menor. Esto está expresado en días. Esto es 0.2 días, 0.5 días, un día, esto es 24 horas. De manera que si yo me muevo con la flecha izquierda o derecha, me voy a mover un día en cada vez que tecleo la flecha. Vamos a colocar 4 días. Me voy a comenzar a mover. Fíjense cómo los diferentes periodos se van desfasando. Y eso es lo que hace el programa. Aquí tenemos un periodo de 269 días. En este periodo de prueba, cuando él va a medir la distancia entre los puntos, tomando en cuenta solo la fase del periodo, va a encontrar mucha distancia entre cada punto consecutivo, porque la curva está regada en amplitud. Pero a medida que se explora un periodo de prueba que está más cercano al periodo original, vemos que las curvas se van superponiendo cada vez más. Entonces esa medida de un punto a otro va a tener una mínima distancia. Lo que hace el programa es que esas distancias que va midiendo las adiciona todo en una sola longitud, que es lo que se le llama longitud de la cadena. Mientras más dispersión tienen los datos, la longitud de esa cadena va a ser mayor y mientras menos dispersión va a ser menor. Y eso es lo que nos muestra aquí con el periodograma. Esto que vemos aquí es la longitud de la cadena. Por eso es que nosotros buscamos donde la longitud de la cadena sea menor. Y aquí es donde vemos que es menor
que es el que coincide con el verdadero periodo, donde la curva está mejor dibujada. Ese es el algoritmo de cadena. Estos algoritmos son recomendados en los casos donde las sesiones de observación no cubren ningún ciclo del objeto completo y cuando se dispone de muy pocas medidas esparcidas de manera no uniforme a lo largo del tiempo, como vimos en el ejemplo anterior del plegado de datos. Voy a mover el diagrama de fases acá y me voy a volver a colocar sobre los datos. Botón derecho, buscar periodo. Para que se active esta función de buscar periodo, tengo que en herramientas tener activado análisis de periodo. Recuerden que análisis de mínimos y análisis de periodo son dos funciones distintas cada una. Entonces me voy a ir a buscar periodo. Ya sabemos de qué se trata longitud poligonal. Ahora vamos al algoritmo PDM. Cuando pulsamos PDM se abren dos números aquí en esta casilla. ¿Qué es lo que van a hacer estos dos números? 5 y 2 por defecto, pero que los podemos cambiar. El 5 quiere decir en cuántos espacios o bines, contenedores, va a dividir la fase, ese plegado de datos. Y el número 2 quiere decir el ancho de cada contenedor en décimas de la fase. Luego de que se divide cada periodo de prueba en bines, se mide la varianza en cada contenedor. Luego se suman estas varianzas y se divide entre la varianza total del conjunto de datos. Y esta prueba se va haciendo para cada periodo de prueba. Cada periodo de prueba es un diagrama de fase. Estos diagramas de fase no los muestra el programa. Eso es una operación interna que se hace mientras el programa nos va mostrando el avance de la operación. El hecho de que la anchura de los bins se pueda definir por el usuario es para que, de ser necesario, se solapen el ancho de los bines y se tenga una mejor cobertura de la fase del periodo para que el análisis ocurra de mejor manera. Si yo pusiera 3 aquí, se solaparían los contenedores. Si yo pusiera 1 aquí, los contenedores serían muy pequeños y quedarían datos por fuera. Si yo pusiera, por ejemplo, 10 aquí, la curva de luz sería dividida no en 5, sino en 10. Eso lo puedo hacer cuando tengo mucha cantidad de datos. Esta curva de luz lo permite porque tiene mucha cantidad de puntos. Pero cuando tenemos pocos puntos, es mejor utilizar menos cantidad de bin para que haya mayor cantidad de puntos en cada división. Yo lo voy a dejar 10, 1 para que no se solapen los datos. Y le voy a decir OK. Esto se tarda dependiendo de la computadora que tengamos. Voy a pausar. Y aquí me apareció mi nuevo periodograma. Hay un mínimo más o menos en 310 días. Ya sabemos cómo buscar la parte más baja de esto. Invertimos y calculamos mínimo. El periodograma que obtuvimos con el algoritmo de cadena, longitud poligonal, tiene más dispersión. Pero esto depende, como repito, esto depende de la cantidad de datos que tenemos en nuestra serie temporal. Yo me fui a Wikipedia y busqué R. leonis. Y solamente de manera somera para buscar el periodo, aquí tenemos que la estrella tiene un periodo de 312 días. Entonces si lo comparamos con el periodo que habíamos encontrado nosotros de 311.966 días, vemos que coincide bastante. Y esto lo hicimos a grosso modo, no pusimos a refinar la búsqueda. Entonces hasta aquí este video. Ya vimos los algoritmos de tipo estadístico. En la continuación de este video, que es el próximo video, vamos a ver los otros algoritmos que quedan, que son algoritmos de Fourier y algoritmos híbridos entre algoritmos estadísticos y de Fourier. Y vamos a ver también el programa B-Star, que tiene un algoritmo de Fourier y un algoritmo de Wabble.